No es invitado, es parte de nosotros, parte del staff del Gobierno de la Tarde, un experto en política internacional. Vamos a conversar en esta tarde con nuestro querido Juan Segovia. Ustedes saben que fue diputado en España y ahora pues nos place poder compartir con él información sobre lo que acontece a nivel internacional. Y en esta ocasión vamos a hablar de Bukele, Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Bueno, sabemos que ya ha expresado su deseo de reelegirse. Sin embargo, la constitución de ese país centroamericano pues no lo tiene establecido. Queríamos hablar con Juan, luego darle la bienvenida, por supuesto, de cuáles serían las posibilidades de que Bukele pueda optar por un segundo periodo. Muy buenas tardes, Iluminada, buenas tardes a todos, encantado de estar con vosotros. Efectivamente ha habido un cambio en el Tribunal Constitucional de El Salvador que lleva a que por primera vez en la historia reciente democrática de ese país se abra la posibilidad de que un presidente pueda optar a la reelección. Es verdad también, todos los estudios y barómetros latinoamericanos dicen que se trata de uno de los presidentes mejor valorados del mundo y por tanto parece que los salvadoreños, en caso de que optara a esa reelección, pues desde luego le votarían masivamente. O sea que está en un buen momento el señor Bukele para optar por esta reelección y quizás pueda abrir la posibilidad de que otros presidentes más adelante también puedan optar por 2 periodos. Bueno, la verdad es que cada vez que un presidente opta por cambiar la Constitución para ampliar los mandatos siempre es pensando en sí mismo. No sé si conocéis que hay un país en Latinoamérica donde nunca se ha reformado, es Chile. Chile permite que un presidente pueda cambiar la Constitución para que haya 2 mandatos, pero establece una cláusula, dice, el presidente que cambie la Constitución para que pueda haber una reelección no se aprovechará de ella, sino que será el siguiente el que ya podrá empezar. Y nadie la ha cambiado. Nadie la ha cambiado. Beneficiar a otro. Yo suelo sospechar de los presidentes que quieren cambiar una Constitución para beneficiarse del cambio y presentarse a una reelección. Me parece un mal síntoma. Y desde luego es verdad que los datos que tenemos de El Salvador en cuanto al éxito en el combate contra las maras son muy positivos, pero creo que eso no debe ocultar que en El Salvador hay también algunos indicadores de que la situación, de que no es oro todo lo que reluce, como decimos en España. Juan. Juan, mirando esa situación, también vemos que además de El Salvador, con la situación que se está dando, también el escenario en Estados Unidos comienza a calentarse. Trump en medio de fuertes críticas, pero Biden un poco duditativo por el tema de salud, pero con muchos problemas económicos. El escenario entonces en Estados Unidos, saliendo un poquito del área de Bukele. Bueno, a mí me parece muy preocupante, ¿no? Alguien como Trump, que fue presidente, que, bueno, vimos lo que ocurrió durante sus 4 años de presidencia, una crispación. Yo, desde luego, tengo la peor opinión de Donald Trump, no la oculto, y vimos en qué consistió ese gobierno, y vimos cómo acabó, y sobre todo vimos el nivel de crispación que llevó a que en un país como Estados Unidos hubiera un ataque al Capitolio. Por cierto, con muertos, que a veces se olvida, ¿no? ¿Qué estaríamos diciendo si ese ataque se hubiera producido en esos términos en un país latinoamericano? Pues eso ocurrió en Estados Unidos tras la presidencia de Trump y con el apoyo y con el aplauso de un presidente que sigue diciendo hoy que le robaron las elecciones y que por tanto en Estados Unidos formalmente no hay democracia, según su propia valoración. Un presidente que tiene varios casos judiciales abiertos, que es más que posible que pueda acabar en prisión y que podría llegar a presentarse a las elecciones e incluso a ganarlas desde la cárcel. Eso abriría un escenario en Estados Unidos, creo que absolutamente aterrador. Inédito. Y desde luego no es descartable. No es descartable. No, y sigue, su popularidad avanza cada vez que es mencionado un nuevo caso. Hoy está pidiendo no presentarse mañana. Y bueno, sigue dando de qué hablar Trump y esto le favorece a él, desgraciadamente. Fausto. Bueno, nosotros hemos visto que la popularidad del presidente Bukele en El Salvador se ha sustentado básicamente sobre la violación de derechos humanos y con una deriva autoritaria. Entonces, preguntaría si América Latina pudiese ir a esa deriva buscando los países, las sociedades, buscando más seguridad para sus pueblos, entonces sacrificarían algo de la democracia, tal cual como la conocemos. Ese me parece que es el gran debate y creo que es interesantísimo, ¿no? Yo de entrada me gustaría que recordáramos un poco lo que ha ocurrido en El Salvador. El Salvador es un país muy pequeño, el país más pequeño de Latinoamérica, más pequeño que Haití, la mitad del tamaño de República Dominicana, 6 millones de habitantes, un país con una historia muy turbulenta y muy difícil, un país que ha encadenado dictaduras, golpes de Estado, gobiernos corruptísimos que desembocan en una guerra civil en 1970, no declarada, pero una guerra civil
civil que se alarga durante años hasta el 1992, y que además de suponer la muerte de miles de personas durante todo ese tiempo, supuso un fenómeno que conecta con lo que estamos viviendo hoy de las mafias, y es que miles de salvadoreños emigraron a Estados Unidos, se exiliaron del país huyendo de la guerra, huyendo de la violencia, se van a Estados Unidos, fundamentalmente a California, y en California los descendientes de esos exiliados comienzan a reproducir el mismo modelo de guerra civil a través de pandillas. La Mara Salvatrucha, la Mara Barrio 18, que mantienen ese enfrentamiento que habían conocido durante años en El Salvador, allí, en Estados Unidos. Hasta que Estados Unidos, cuando la situación se empieza a ir de las manos, toma la decisión de extraditar a miles de personas instaladas absolutamente en esa cultura de la violencia, del chantaje, de la extorsión, del tráfico de drogas, y les manda a El Salvador, a un país pequeño, sin ninguna capacidad de hacer frente a una situación y a un aluvión de personas que están llegando a esas condiciones. Y es eso lo que lleva a que El Salvador, a partir de los años 90, 2000, tenga un problema gravísimo de decenas de miles de jóvenes que solo conocen la violencia, que solo conocen esta cultura de las pandillas, y que acaban convirtiéndose en un problema terrible en aquel país, que ningún gobierno logra atajar hasta que efectivamente en 2019 Nayib Bukele llega al gobierno, llega al poder, y hay que reconocer que tiene un éxito indiscutible, porque en El Salvador no se podía vivir, no se podía salir a la calle, y ahora sí se puede salir a la calle y sí se puede vivir. Y los salvadoreños dicen, miren, yo prefiero esto que lo anterior. Y yo digo, yo también, si yo fuera salvadoreño, yo prefiero poder salir hoy a la calle en El Salvador que lo que se ha vivido hasta 2019. Ahora, lo que tú dices es cierto. ¿A qué precio se ha conseguido eso? Y creo que no debemos olvidar el precio. Y creo que el dilema entre si hay que optar por la libertad y el Estado de Derecho o por la seguridad es un falso dilema. Porque se puede tener seguridad teniendo libertad, teniendo ley y teniendo justicia. No es incompatible una cosa y otra. Lo que ocurre es que en El Salvador, antes de Bukele, había violencia, pero tampoco había ley, justicia y democracia. Luego, comparar a Bukele con lo anterior es comparar el desastre con un presidente que ha conseguido poner coto a la violencia, pero insisto, desde luego, con algunas actuaciones que debemos analizar detenidamente porque son preocupantes. Pero quizás bueno, analizando rápidamente esa partecita antes de pasar a la pregunta de Fernando, quizás sería lo que necesitaba El Salvador, quizás no, si se hubiesen tomado otras medidas respetando los derechos humanos y quizás siendo un poquito más benevolentes, no se hubiesen tenido los resultados que tenemos hoy. Bueno, efectivamente, posiblemente El Salvador necesitaba un shock, ¿no? Un presidente que llegara y que ha metido a 71.000 personas en la cárcel, en una cárcel además que se ha hecho nueva, un estado de emergencia que tiene ya 16 prórrogas y que lleva más de año y medio en vigor en un país con una suspensión importante de algunas libertades fundamentales. Bueno, Juan, no personas, estamos hablando de pandilleros, no estamos hablando de personas comunes y corrientes, estamos hablando de sanguinarios, de personas delincuentes, pero sobre todo sanguinarios, bastante... Es verdad, Iluminada, y yo lo entiendo, pero déjame decirte que creo que incluso los delincuentes tienen derechos. Y cuando defendemos los derechos de alguien que está metido en una cárcel por haber hecho cosas terribles, paradójicamente estamos defendiendo los derechos de todos, no solo los del delincuente. Estamos defendiendo los derechos humanos. A mí me parece bien que haya personas en la cárcel cumpliendo sus penas, alejadas de la libertad, en fin, lo que sea. Pero yo no estoy de acuerdo con torturar a nadie. Y yo creo que incluso quien está en una cárcel y por tanto tiene un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad restringido, tiene que tener el resto de sus derechos intactos. Y creo que eso no es obstáculo para poder ser muy eficaces en la lucha contra la violencia. Y me parece que en El Salvador parte de los derechos humanos de los presos, por muy malvados que sean, que lo serán, no se están respetando, y eso no es una buena cosa. Fernando. Hemos hablado mucho de Bukele, pero toda Centroamérica viene arrastrando problemas hace ya muchas décadas inclusive, con esas guerras civiles, con esas dictaduras. Parecería como que estamos volviendo a esa época ya un poco distinta a esas dictaduras anteriores. Pero el caso de Bukele y el caso de Nicaragua, el caso de otras naciones como Honduras, por ejemplo, donde también hay un serio problema de pandillas, de gangas. En Ecuador, que se suponía ya habían superado ese, pero también están surgiendo las gangas que extorsionan, que dominan territorio. Pero muy poca gente habla de Nicaragua, de la dictadura que está imponiéndose en Nicaragua.
O sea, eso no se habla tampoco. Y en Nicaragua, aparte... Que se esté imponiendo, no, que está. Que se está imponiendo, se impone en Nicaragua. Y que esa dictadura donde nadie puede hablar, nadie puede hacer nada, nadie puede disentir, ni la iglesia ni nadie, no se habla. O sea, estamos siendo complacientes con esa parte. Centroamérica está volviendo atrás con el tema de las libertades y con el tema de esas pandillas ya no disfrazadas de que vamos a asaltar el poder, de que nada de eso, sino que dominan un territorio. Eso está pasando en esa zona. ¿Cómo va a terminar eso? Bueno, respecto a Nicaragua, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es un régimen absolutamente demencial, que ha enloquecido, que se ha convertido en un paria dentro de lo que es Centroamérica y Latinoamérica, sin ningún aliado, un régimen absolutamente violento. Yo estoy muy orgulloso como español de que el gobierno español haya decidido dar la nacionalidad española automáticamente a todos los nicaragüenses a los que se la niega el régimen de Ortega, y estoy de acuerdo contigo. Creo que no se puede mirar para otro lado. Lo de Nicaragua es absolutamente impresentable. Y con respecto a lo que dices de las gangas y de las pandillas, creo que al final siempre hay una razón detrás de ellas, y es la pobreza y es la desigualdad. La desigualdad. Y Latinoamérica, creo que si en algo debe seguir avanzando es en la lucha contra la desigualdad. Donde hay desigualdad, ahí hay es donde pobreza. está nuestra debilidad. Exacto. Donde hay desigualdad, pobreza, falta de formación, falta de educación, inevitablemente hay violencia, hay delincuencia, y pensar que solo se acaba con ello a través de la mano dura y de la policía es equivocarse. La policía es fundamental, por supuesto, la cárcel es un instrumento importante en democracia, pero desde luego ni mucho menos es suficiente para acabar con un problema que tiene, como dices, profundas raíces, que están más en eso que en ningún otro lado, en la pobreza. Isis, hace días el periódico El País, de su país, ¿verdad?, de España, el periódico más importante de España. Sí. Así es, y que critica muy severamente el gobierno de Bukele, volviendo al presidente de El Salvador, dice que América Latina, que está mirando como ejemplo y como modelo esa metodología Bukele, ¿verdad?, para implementar seguridad en ese país, está equivocada, y que de hecho Bukele les respondió al periódico El País en ese sentido. Ciertamente el presidente de El Salvador podría haber gobernado e implementado un régimen de seguridad sin tener esa autoridad que ha tenido inconstitucional. Podía ser posible, según su entendimiento. Bueno, es verdad que el periódico El País es muy crítico con el presidente Bukele, lo cual a mí también cuando lo leo me sorprende, porque son muy críticos y yo tengo una posición, digamos, un poco más templada, ¿no? No soy un incondicional de Bukele, aunque reconozco un éxito importante en la lucha contra la violencia, pero desde luego sí veo que hay algunos graves déficits en su forma de gobernar, ¿no? Hay dos cosas que creo que son fundamentales. Una, con los derechos humanos no se puede negociar. Yo creo que no hay causa que justifique la vulneración de los derechos humanos. El fin no justifica los medios. Si para acabar con un problema hay que torturar a alguien, prefiero no acabar con el problema. No se puede torturar a nadie. Y segundo, la continuidad de las medidas de Bukele, ¿cuál será? Creo que eso es importante. Hoy tenemos a 71.000 personas en una enorme cárcel que desde luego no parece un sitio donde vayan a rehabilitarse. Sí es un sitio donde están protegidos y no están matando gente en el exterior, y eso es todo un avance. Pero esa función que tiene que hacer la cárcel de rehabilitar a quien entra para que pueda reintegrarse a la sociedad una vez que sale, ¿eso lo cumple el régimen penitenciario de El Salvador? Francamente no lo parece. Y eso también genera alguna duda, porque ¿qué va a ocurrir con estas 71.000 personas que tienen una media de 25, de 30 años, van a estar 50 años en prisión? No, se le va a pasar juicio, no sé si saben. Bueno, la inmensa mayoría aún no han pasado juicio. 4.000, le van a pasar juicio a 4.000 a la vez. Son presos preventivos que están en prisión. Por día, y se le va a dar 4 minutos. Están en prisión. Juicio colectivo. Exacto. Eso es sumario. Exacto, están en prisión porque la policía les ha detenido. Hay más de 5.000 denuncias de personas que están en prisión cuando no hay en absoluto indicios suficientes para que lo estén. Ojo, no olvidemos tampoco eso, ¿no? Porque a veces yo he estado en El Salvador y dicen, bueno, ya, pero hombre, en comparación con lo que hacían las gangas, las maras, cualquier cosa está bien, ¿no? Imagínese que hubieran matado a su hijo. Digo, bueno, es verdad, pero imagínese tener un hijo que está injustamente en una cárcel desde hace un año, detenido por la policía, sí, ¿no? hay que ponerse, pongámonos en la cabeza lados de todos, ¿no? Por eso ya os digo, tanto lo que estamos viendo con respecto a la flexibilidad en la atención a los derechos humanos, como la continuidad
que no sé si está clara de esas políticas que hoy tienen retenidas a 71.000 personas, son dos elementos a tener en cuenta y que generan una cierta inquietud. En un tiempito sabremos qué va a pasar con todo esto. Elvis. ¿Cómo vislumbra el escenario regional, la geopolítica, partiendo de que Estados Unidos, esa gran potencia, el tema de Donald Trump, que lo enfocamos en un momento, pero también hasta la propia inestabilidad de Biden? Entonces Estados Unidos está en una situación delicada. ¿Cómo vislumbra el papel de Estados Unidos a partir de ahora en los países de la región, su papel sobre todo? Bueno, yo creo que el papel de Estados Unidos tradicional e históricamente sobre los países de la región no ha sido positivo. Esto que estamos hablando de El Salvador en gran medida tiene que ver con lo que decíamos, una guerra civil que asola El Salvador durante 25 años, de la que Estados Unidos estuvo detrás, como estuvo detrás del golpe de Estado en Guatemala, como ha estado detrás de la inestabilidad en Honduras, en fin. Pero es que Estados Unidos también tiene la responsabilidad de haber expulsado de su territorio a decenas de miles de salvadoreños cuando estaban generándoles problemas, y eso fue una absoluta irresponsabilidad. Tú no puedes no hacerte cargo de un problema de seguridad en tu país echando a miles de ciudadanos a un país como El Salvador, que objetivamente no tenía capacidad para poder hacerse cargo de esa situación, ¿no? Yo creo que Latinoamérica tiene por delante dos retos muy importantes: la lucha contra la desigualdad y la integración. La integración. Yo creo que Latinoamérica unida, Latinoamérica explorando las posibilidades de un frente común alternativo a Estados Unidos y no sumiso, tendría mucho que decir en el futuro, y creo que ese es uno de los grandes retos. Los europeos estamos en un proceso de integración, la Unión Europea, ¿verdad?, con una enorme dificultad, y es que en cada país hablamos un idioma diferente. Sí. Y eso lo cambia todo. Aquí en Latinoamérica, bueno, se habla español y portugués en Brasil, y desde luego eso es un punto de partida magnífico para poder tener una gran región unida, que por cierto podía tener capital aquí en Santo Domingo, ¿no? Nadie capital sabe. De la Unión Latinoamericana. Bueno, desgraciadamente, vale, Juan, tío, se ha terminado el tiempo por hoy. Juan Segovia, nuestro analista de política internacional, parte del equipo del Gobierno de la Tarde, va a tener que volver muy rápido porque se nos quedó cómo están las cosas por España. Tenemos que dar seguimiento a las elecciones en España. Haití también, ¿por qué no? Juan tiene la capacidad para analizar todo esto, y yo creo que hoy se ha llevado mucha luz a la gente que nos escucha sobre el tema de El Salvador y la intención de reelección del presidente Nayib Bukele. Le dejamos en manos de Esteban Delgado y sigue el Gobierno de la Tarde. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Gracias, Juan.